Attack on Titan destaca por su grandilocuencia, trepidantes escenas de acción con una animación descomunal acompañada de un soundtrack bombástico, del cual obviamente no puedo poner nada, así que prométeme que lo vas a escuchar después, adornado con un gore no usual para este tipo de obras masivas. ¡Boom! Miren esa patada. Y sólidos ganchos argumentales diseñados para terminar cada capítulo con un cliffhanger. Es decir, que te preguntes, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Este guión toma en serio la audiencia y sabe apelar tanto a las emociones como al razonamiento. Claro, tú tranquilo, encontramos momentos graciosos y ligeros, también bastante tontos, pero si eres sensible o fácilmente impresionable, aléjate de esta serie. Por mi lado, al final del 5º capítulo, sabía que ya no iba a poder dejar de ver este anime. Attack on Titan es una épica / tragedia situada en lo que uno podría decir que es la transición entre la edad moderna y la edad contemporánea. La humanidad está enclaustrada bajo 3 círculos de enormes muros que la protegen de los titanes, criaturas enormes y asexuadas con un rostro deformado que comen seres humanos como si fueran maquis. Aquí se plantea esta danza entre la guerra y la política, la lucha entre la ciencia, la naturaleza y lo oculto, lo desconocido. La construcción del mundo es clara y compleja. Ojo, esto no es tan fácil como parece. Hay que meterle bastante materia gris. Observemos lo que cuestiona la comunicadora Lindsay Ellis cuando habla de Bright. En un momento Will Smith golpea a un hada y dice "Fairy lives don't matter today". A priori sí se entiende la metáfora a nivel Avatar, pero si jalo el hilo y empiezo a preguntar cómo este mundo maneja el racismo entre razas y entre especies, entonces no hay lógica. Incluso hay referencias a Shrek. ¿Es el Shrek como mitología dentro de este mundo o como la película? Y un mexicano habla del Álamo, por lo que la historia es la misma que la actual, solo que con orcos y elfos encima. Porque los orcos usan vestimentas de estereotipos de minorías y los elfos como empresarios de San Isidro. Y nada de esto tiene sentido, nada es orgánico. Shingeki, en cambio, sí hizo la chamba de construir su historia, su mitología, sus jerarquías, el conjunto de valores y la moralidad de la sociedad, que no tiene ningún problema en mandar a la mitad de su población a morir. Es ese tipo de mundos. A morir, que es ese que llamo. Vamos, ¿quién está conmigo, ah? En Shingeki tenemos a Eren, Mikasa y Armin, cada uno con una virtud particular: vehemencia, fuerza e inteligencia. Mikasa sí por momentos ya es demasiado talento y más parece el androide 18, pero bueno, todos pasan de huérfanos a cadetes y de cadetes a soldados que forman lazos con personas de diferentes contextos y realidades, porque si bien los titanes son los grandes enemigos, los seres humanos muchas veces somos más monstruosos. El mundo es cruel, el fuerte se come al débil y hay que pelear para sobrevivir. Estas máximas aparecen y condicionan la vida de nuestros protagonistas. Y recordemos, con un enemigo común, los titanes, no cuestionamos la desigualdad estructural de la sociedad en los 3 muros. La lucha contra los titanes es lo que unifica a la población. Pero poco a poco vemos que hay cosas más allá. El rol de la prensa, el rol del Estado, las cosas que ocultan. Y al igual que Monster, otro anime que adoro y recomiendo mucho, Attack on Titan bebe mucho de Alemania. No solamente la arquitectura y los nombres, recuerden que Jäger significa cazador, sino esto se vuelve mucho más claro cuando conocemos a Marley, metáforas de nazismo por todos lados. También identifiqué mucho de la filosofía de Nietzsche en la escritura de los personajes. La vida es voluntad de poder, no de dominio, de poder. Hay una antipatía frente a este dualismo metafísico que presentan, por ejemplo, religiones como el cristianismo o, por ejemplo, Platón con el mito de la caverna. La vida real palidece frente a la vida eterna. Para Nietzsche, en vez de afirmar la existencia de Dios, vemos de afirmar la existencia del hombre, su derecho a la plenitud vital. Cuando uno hereda el poder del titán, solo tiene 13 años de vida. Salen a flote la valoración del cuerpo, la inmediatez de la muerte y el miedo al devenir. ¿Qué es bueno? Todo lo que eleve el sentimiento de poder, la voluntad de poder y el poder mismo en el hombre. ¿Qué es malo? Todo cuando procede de la debilidad. ¿Qué es felicidad? El sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia queda superada. Nietzsche es el anticristo. Esto se refleja a lo largo de la historia de Eren, pero también en la subtrama de historia en la 3ª temporada, cuando ella se revela frente a Rod Reiss. Prefiero luchar que seguir manteniendo esta paz inerte. Ríete de los peligros. Lo más que pueden hacer es matarte.
pero nunca podrán quitarte el gustazo de morir sonriendo. Esto es lo que potencia el relato de Attack on Titan, una seria discusión entre el bien inmediato y el bien común, el largo plazo versus la inmediatez, el fin justifica los medios y demás dilemas morales que se van complejizando y problemas que se tienen que resolver utilizando la lógica y el razonamiento, muchas veces enfrentado contra el apasionamiento y el ímpetu. Levi y Eren están huyendo del titán femenino. Eren quiere pelear, pero Levi le pide confiar en sus amigos. La titán se libra de una trampa y vuelve a atacar. De nuevo se le pide a Eren que no pelee y confíe en sus amigos. Y al final el titán femenino aniquila a todos y a Eren no le queda más que actuar, pero ya solo por venganza. Muchas veces las decisiones involucran elegir entre lo malo y lo menos malo. Y es en este tipo de escritura dramática en la que a veces nos podemos tropezar con algunos clichés, pero compensado maravillosamente con momentos así, que nos dejan sin uñas. Y si te lo preguntabas, mi personaje favorito, Erwin Smith, qué duda cabe. Like si eres de los míos. El único ser humano que es capaz de empilar a su gente, a morir y seguir dando órdenes incluso después de haber sido devorado por un titán o ser perforado en el estómago por una piedra. Esa es la real definición de épico. Este ser humano lo es. Y va a ser triste una cuarta temporada sin él. Denme unos flashbacks por ahí, eso es lo único que pido. Ahora les pido que contemplen este cuadro, Saturno devorando a su hijo, del pintor español Francisco de Goya. Dentro de la mitología romana, Saturno era la versión de Cronos de sus pares griegos. Saturno y Cronos, aunque diferentes, son dioses del tiempo. Cuenta la mitología que la madre de Saturno, Gea, le dijo que uno de sus hijos lo derrocará. Lleno de angustia, miedo y egoísmo, fue donde su esposa y hermana Rea y devoró a sus bendiciones, Hera, Demetria, Hades, Poseidón. Antes de que pueda gestar la sexta criatura, que es Zeus o Júpiter, Rea le entrega una piedra envuelta en pañales que Saturno se tragó sin darse cuenta. Zeus se criaría lejos y volvería para vengarse de su padre y obligarlo a arrojar, es decir, a vomitar a sus hermanos. Habría que mencionar que Goya pintó este cuadro en sus últimos años de vida, agobiado por diversas enfermedades, a lo que llevó a muchos teóricos a mencionar que esta es una metáfora de cómo el tiempo, es decir, Saturno, lo devora todo. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y aunque el creador del manga, Hajime Yasama, no haya apuntado el trabajo de Goya como fuente de inspiración, es una imagen en la que constantemente pienso al ver el anime. Attack on Titan nos muestra y nos confronta ese otro lado del ser humano que muchas veces ocultamos, que no queremos ver, pero está ahí. Maltrato, infanticidio, canibalismo, está en nuestra naturaleza. Vemos el rostro del dios cuyos ojos desprenden locura e insanía, el detalle de las manos aprisionando el pobre cuerpo. Pienso en eso cuando veo a Reiner y en menor medida a Beltor, genocidas y traidores a los cuales debería odiar pero simplemente no puedo. Reiner tiene demasiado conflicto interno y es un villano magnífico. La escena donde se muestra frente al resto es una de mis favoritas en toda la serie. Sinceramente, yo no sé qué es lo correcto, pero lo que debo hacer ahora es responsabilizarme de mis propias acciones. Responsabilizarme como el guerrero que yo siempre he sido. Durante las 3 temporadas hay un gran control de la información. Es una historia cuidadosamente tejida. Vamos develando poco a poco capas. Los ogros tienen capas, las cebollas las tienen. Así es Shrek, como una cebolla. Se rompe el muro, Eren se vuelve titán, se captura a Annie, se captura a Eren, se descubre la identidad de los titanes, se inicia una revolución, se captura a Eren de nuevo, se descubre el titán bestia, se llega al sótano, se descubre el origen de los titanes, de Marley, el padre de Eren, se llega al mar, todo magníficamente orquestado. No es gratuito que las imágenes del primer capítulo se repitan al final. Para escribir este video he vuelto a ver la serie y es genial cómo habían sembrado información por doquier, detalles de cómo cuando se descubre a Eren como titán y Reiner, Annie y Beltor demandan ir a rescatarlo. Ya veo sus intenciones. Con una historia bien estructurada es mucho más fácil manipular y guiar a la audiencia. Cosa que Game of Thrones, ya tú sabes.
Analicemos el primer episodio. La escena inicial nos muestra unas aves, el desconcierto de la gente y a la versión gigante de Robin Williams en Rock DJ sobresaliendo de un muro gigante. Ese día, la humanidad conoció el terror de los titanes. Cortamos otra escena de gran factura técnica donde nos muestran a unos soldados derrotando a un titán. Más información, pero nada explícito todavía. De ahí pasamos gran parte del capítulo absorbiendo la sociedad, sus dinámicas de poder, la amenaza lejos de los muros y finalmente revelamos lo que está afuera. Hay exposición, pero no sobresale ni está en desmedro de profundizar nuestros personajes. Ahora llegamos al clímax. Tenemos los ojos de Eren inmóvil e impotente frente al titán que se incorpora. Vemos cómo sus movimientos son masivos, un plano aberrante cuando levanta la pierna, un primer plano para ver sus ojos de furia ciega y un traveling lateral desde fuera del muro que se siente intenso e inquieto. Nos anticipa todo el terror que vendrá después. Contemplen la fuerza y la escala de esa patada. Muchas veces he comentado cómo la animación puede exagerar y potenciar acciones y emociones, jugar de forma más lúdica con los elementos que en la llamada, entre comillas, realidad. Solo miremos la diferencia entre el frenesí del equipo de maniobras en animación versus la incomodidad de la versión live action. En la animación puedes manipular mejor la perspectiva, la distancia y el paralaje. Este aparato de maniobras es una excusa perfecta para brindar una animación trepidante con ángulos intensos. Quiero ahora analizar cómo Mikasa aniquila a este titán paso a paso. Primero tenemos ahí esquivando el golpe. Cortamos a un plano general con Eren en el fondo. Vemos cómo pasa del segundo término al primero y luego cortamos donde ella se acerca a la cámara y tenemos una transición de su rostro gritando a las espadas cortando el cuello del titán, finalizando con un cambio de enfoque frente a Eren que viene con una piedra gigante. ¡Mua! Funciona muy bien. En su contraparte real tenemos actores balanceándose torpemente y animadores haciéndolo mejor para que se vea menos ridículo. Incluso el color es poco atractivo. Se dice que la oscuridad ayuda a caletear ciertas deficiencias en las imágenes generadas por computadora, pero el contraste es tan fuerte que parece intensidad nivel Zack Snyder. El director Tetsuro Araki, antes de la primera gran pelea contra los titanes en Tross, planteó un sol maravilloso con colores cálidos. Pero una vez que todo el escuadrón de Eren muere, el cielo se baña de gris como si estuviéramos en Lima. La atmósfera cambia totalmente, los planos son más largos y estáticos, se siente toda esa tristeza y pesadez. Obviamente no puedo esperar menos del director de Death Note. Shingeki, salvo algunas escenas con los caballos galopando en grupo, logra un equilibrio del CGI con el avance tecnológico que ha tenido la animación japonesa sin perder cierta textura del carboncillo. Este primer plano del pequeño Armin antes que el titán Papá Noel devore a Eren tiene la textura del trazo. Miren los detalles en las pestañas y las sombras debajo de los ojos. En otros animes como Dragon Ball tenemos expresiones de terror y momentos dramáticos, pero los rostros de Shingeki son nivel Bob Esponja. Nos regodeamos en todo ese detalle. Esto se intensifica cuando vemos la inactividad en los rostros de los titanes, especialmente cuando devoran a los soldados que tanto queremos. Por otro lado, también tenemos esos freeze frames a lo Berserk antiguo, a lo Berserk noventero, que ayudan a salvar algunos dolarillos en animación, pero tampoco hay que ser mezquinos, se ven increíbles. Después de la tercera temporada y ese magnífico capítulo en el que vimos la pelea de Levi y Erwin contra el titán bestia, por lo menos ya quedó descartada la discusión sobre si Attack on Titan era un anime sobrevalorado. Sí, yo sé que la primera temporada para algunos es un tanto lenta. Sí, yo sé que la segunda temporada tal vez es un tanto redundante y no se avanza mucho en la historia. Y sí, yo sé que en la primera parte de la tercera temporada tal vez ese drama político no le interesaba mucho. Sin embargo, con ese final ya queda todo de lado. Y no sé si la cuarta temporada llega a arruinarlo todo. De momento parece que el enfoque estará en Marley y en Reiner, pero yo soy optimista. Este anime es realmente algo especial. El tiempo dirá si estará a la altura de Cowboy Bebop, Monster, Full Metal Alchemist, Baccano, Evangelion, Code Geass o Samurai Champloo, etc. Yo, siendo un otaku, ese del anime en SD, me he reencontrado con el amor al anime. También recomiendo revisar mi canal donde encontrarás 2 tops de animes y películas. Sus links en la caja de comentarios. Sin más me despido, me voy a ver Dark rápido porque en verdad estoy recontra atrasado. Espero que esto te guste, espero que likees, comentes y compartas porque realmente este tipo de videos me toman demasiado porque no soy tan inteligente para estructurar mis humildes opiniones. Así que nada, me despido, chao chao.